¿Qué tal amigos, seguidores de Semillas de Fe? Reciban un cordial saludo y mi deseo es que Dios esté bendiciendo sus vidas hoy como todos los días. En esta oportunidad yo quiero hablar de un pasaje que estoy convencido que muchos los hemos escuchado. En prédicas, en lecturas, hemos conocido lo que dice en el primer libro de Samuel, capítulo 7 y versículo 12. Dice: entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Este texto con regularidad lo usamos como para consolar nuestra vida, como para animarnos, como para exhortarnos, como para recordarnos que todo lo que hemos podido hacer, todo lo que hemos podido lograr, pues ha sido gracias a la misericordia de Dios. Pero cuando analizamos un poco el texto y el contexto del pasaje, podemos ver que su trasfondo es muy peculiar y es muy atractivo. Dice en los primeros versículos del capítulo 7 que el arca había sido llevada, el arca había sido recuperada, y ya cuando estaban los hombres de Kiriat Jearim tomaron el arca del Señor y la llevaron a la casa de Abinadab en la colina, y consagraron a Eleazar su hijo para que guardara el arca del Señor. Y pasó mucho tiempo después. No había manifestaciones, no había presencia, no había palabra. Dice que pasaron 20 años. 20 años de que el Señor no hacía ninguna manifestación a favor del pueblo. Y dice que el pueblo empezó a añorar la presencia del Señor, empezó a necesitar de Dios. Entonces aquí aparece en escena el profeta Samuel, y dice que Samuel le dijo a toda la casa de Israel que si ellos se volvieran a Dios con todo su corazón, si quitaran de en medio de ellos a los ídolos, a todas las imágenes que ellos habían formado, a los dioses cananeos, a los astorets, y dirigían su corazón al Señor y le servían únicamente a Él, dice que Él los iba a librar de las manos de los filisteos. Vemos que había una realidad en el pueblo de Israel y había una promesa, y para poder alcanzar esa promesa tenían que arrepentirse o cambiar su realidad. No podían continuar viviendo bajo este concepto, porque entonces no podían alcanzar esto. Es entonces que el profeta les dice: vuélvanse a sus caminos, desháganse de todo lo que estorba su relación con Dios, desháganse de todo aquello que a Dios le ofende, y Dios entonces volverá y hará presencia en ustedes, y no solo eso, sino que los va a librar de sus enemigos. Es el pasaje aquel que me encanta también, Proverbios, donde dice que cuando los caminos del hombre son justos delante de Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz. Entonces dice que en el versículo 4 que los hijos de Israel quitaron a los Baales y a los Astorets y sirvieron solo al Señor. Es decir, sí había pecado, sí reconocieron que estaban faltando al pacto que tenían con Dios, porque se habían hecho imágenes. Astorets era la diosa de la fertilidad, y pues Baal se considera el dios supremo de todos los dioses de Canaán. Entonces, cuando Samuel vio esta actitud de arrepentimiento, de cambio de mentalidad, de un corazón dispuesto a servirle solo a Dios, dice en el versículo 5 que les dijo que se reunieran en Mizpa, y ahí él iba a orar al Señor por ellos. Se reunieron ciertamente y sacaron agua y la derramaron delante del Señor, ayunaron aquel día y dijeron allí: hemos pecado contra el Señor. Y Samuel juzgó a los hijos de Israel en Mizpa. Y esta es la parte que a mí me parece interesante, que vinieron ellos. No solo bastó decir que iban a hacerlo, sino que realmente fueron, se reunieron, se purificaron, confesaron su pecado y se volvieron de nuevo al Señor. Esta parte me parece a mí muy interesante, porque muchas veces las personas dicen: bueno, yo puedo recibir al Señor, yo puedo ser cristiano, yo puedo creer en Dios, pero mi vida sigue igual.
no tengo que hacer nada, yo tengo que seguir siendo siempre lo mismo. Al final de cuentas Dios es amor y Dios me quiere tal y como soy. Y ahí es donde tenemos que poner un poquito en contexto las cosas, porque nosotros no podemos suponer lo que Dios piensa que Él va a hacer, o no podemos suponer lo que Dios va a hacer o lo que creemos que Él debería hacer. No podemos justificar o razonar las cosas que nosotros estamos haciendo, considerando que Dios va más o menos a entender un poco nuestra vida. Aquí el profeta está diciendo claro, si ustedes quieren que el Señor vuelva a ustedes, es necesario derribar todos los altares que ustedes han formado porque están violando el pacto que hicieron con Él. Vemos entonces que para poder buscar de Dios es necesario quitar todo lo que estorba nuestro camino con Él. Nosotros no podemos estar diciendo que adoramos a Dios cuando estamos aferrados a un estilo de vida, cuando estamos aferrados a algo que interrumpe nuestra relación con Dios. Entonces viene más adelante en el versículo 7, los filisteos oyeron que los hijos de Israel se habían reunido en Mizpa y los principales de los filisteos subieron contra Israel. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Es decir, los filisteos dijeron, esta es nuestra oportunidad, la vamos a aprovechar, vamos a ir contra ellos, los tenemos atemorizados, ya con eso tenemos ganada la batalla. Pero aquí es entonces donde Dios actúa y donde Dios ve realmente, bueno, mi pueblo se ha arrepentido, mi pueblo ha ofrecido sacrificio, es tiempo de actuar. Entonces en el versículo 8 dice, los hijos de Israel dijeron a Samuel, no dejes de clamar al Señor nuestro Dios por nosotros para que Él nos libre de la mano de los filisteos. Una prueba contundente de que ahora estaban otra vez clamando al verdadero Dios. No, ya vieron que no podían con las asterats ni podían con los baales, entonces recurren al que verdaderamente todo puede, al Dios todopoderoso. Y me llama la atención que dicen, no dejes de clamar al Señor, es decir, continúa orando porque confiamos en que Dios puede salvarnos de este gran peligro. Entonces dice que en el versículo 9, Samuel toma un cordero de leche, es decir, un cordero tierno, lo ofreció por completo como holocausto al Señor y clamó al Señor por Israel. Y mire esto, interesante, hermoso y digno de alabanza, el Señor respondió la oración del profeta Samuel. Es decir, Dios, el Dios mismo, aquel que solo les pedía, cambien su forma de actuar, cambien su forma de creer, vengan a mí, crean en mí, síganme en mí, porque yo voy a ser fiel a la promesa que les hice, los voy a guardar en la tierra que yo les he entregado. Entonces, mientras Samuel estaba ofreciendo el holocausto, los filisteos se acercaron para pelear contra Israel, mas el Señor tronó con gran estruendo aquel día contra los filisteos y los confundió y fueron derrotados delante de Israel. Bastó una manifestación poderosa del Señor para que los enemigos de Israel desaparecieran, para que ellos ya no tuvieran nada que hacer en contra de sus hijos. Vemos entonces que Dios lo único que quiere, lo único que espera es un corazón arrepentido, sin pensar qué tipo de cosas estés haciendo, sin pensar en qué cosas has vivido, qué has hecho, qué has dicho. No importa el tipo de cosa que tú hayas realizado, Dios lo único que quiere es que vuelvas tu corazón a Él, que deposites plenamente tu confianza en Él y Él entonces va a actuar en tu vida. Va entonces a calmar las aguas, va a apaciguar, va a traer paz a tu corazón. Dice en el versículo 11, saliendo de Mizpa los hombres de Israel persiguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta más allá de Bet-car. Cambió la naturaleza de un corazón atemorizado, una vida atemorizada, cambiaron a hombres envalentonados, con coraje, porque conocían que Dios estaba detrás de todo eso. Aquí se confirma lo que dice en Romanos: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
o como dijera Martín Lutero, Dios y yo somos maravilla. Y ese es el contexto. Y ese es el contexto del versículo 2. Entonces Samuel tomó una piedra y la colocó en Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Así que me despido como siempre diciéndote, haz tú lo posible y deja que Dios haga lo imposible. Hasta la próxima.